el pacto que Dios estableció. Los pactos que son eternos son los que Dios establece primero consigo mismo, jurando, diciendo, nunca te dejaré, diciendo, te bendeciré, diciendo, te guiaré por sendas de justicia, jurando, mi gozo estará contigo, preparando el camino para ti y para mí. Entender esto me lleva a comprender lo que está escrito en la Biblia, que es un pacto. Es un trato y un compromiso, pero no habiendo otro más grande que Dios, Dios juró por Él mismo diciendo, te bendeciré. Muchas personas no se explican por qué está aquí en mi Biblia o en tu Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se los voy a revelar, se los voy a decir. En realidad está aquí el Nuevo Testamento porque se nos revela nuestros orígenes. Está para que todo lo que Dios habla en misterio es a favor, todos los dones, toda la justicia, todos los juicios, o sea, todo lo bueno que Dios dice a Abraham, a los patriarcas, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a los jueces, a los reyes, me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti. Para eso está puesto el Antiguo Testamento, porque aquí en la ley y en los profetas, lo mejor de la ley es la justicia de Dios, lo que estaba oculto, y cuando Dios le estaba revelando la justicia de Dios y el poder de la elección donde tú estabas ahí, tú no habías nacido, físicamente no existías, pero ya existías en la mente de Dios. Dios le dice a Jacob, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra está hablando de todos los hombres y todas las mujeres que nacieron de Adán y de Eva. No está hablando de los hebreos, no está hablando del pueblo de Israel. No todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Y esta promesa no está para todos los hijos de Jacob tampoco. ¿Para cuál de sus hijos está esta promesa? Para uno que todavía no nacía, pero que iba a nacer. Uno que en una ocasión, cuando fue Nicodemo a buscarlo de noche, le dijo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Tú no eres el fracaso, tú no eres las cosas malas que te han pasado. En la mente de Dios, aquí está la mano de Dios, metiéndose hasta donde tú estás para sacarte de la oscuridad, del terreno del fracaso, del terreno de la ignorancia acerca de tus verdaderos orígenes. Tú no eres a partir de que naciste de mamá y de papá, ni tu destino está por la cultura en la que tú te has creado. Si eres de algún pueblo, de alguna religión, si estás fuera de México o dentro de México, tú eres lo que Dios dice que eres cuando detonas en ti el pacto maravilloso. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Jacob. ¿En qué momento se lo dijo? Aquí estaba hablando con un hermano, con mi hermano consanguíneo, y le estaba haciendo ver lo que muchas religiones siempre están reprobando. Es que estás así porque te alejaste de Dios. Es que estás así porque no buscas de Dios. Estás así porque tu vida está mal. Le dije a mi hermano amado, ¿quién eres tú para juzgar a tu hijo que le están sucediendo cosas? Y todavía le dices que porque no se arrepiente y que porque Dios está enojado con él porque no cumple. ¿Pero qué tiene que ver esto con Jacob? Jacob estaba saliendo de la casa de su padre, dejando a su mamá que lo quería muchísimo, su madre que lo amaba con todo su ser, estaba despidiéndose de él. Vete, hijo, porque tu hermano te quiere matar. Yo lo oí cuando dijo, cuando muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano por todo lo que me hizo. Jacob, ¿pero qué había hecho mal Jacob? Había engañado a su hermano, lo había provocado cuando venía muerto de hambre, lo había provocado dándole un pedacito de pan y enseñándole un potaje de rojo de lentejas. Había engañado a su padre que por la voluntad de Dios estaba ciego. Otro día hablaré de esto. Su padre que no sabía que era Jacob en lugar de Esaú, porque Esaú era buen hijo, pero Jacob, digamos que de alguna manera era mal hijo.
delante de los ojos de su padre. Era buen hijo para su mamá porque siempre estaba en la cocina, porque siempre estaba pegado a las naguas de su mamá. Pero Esaú era un cazador, Esaú era obediente, Esaú guisaba para su padre, cazaba para su padre, honraba a su padre. Si yo estuviera en ese tiempo, yo diría, me gustaría tener un hermano como Esaú. Un buen hermano que no solamente después de todo abrazó a su hermano y le dijo, Dios me ha bendecido a mí mucho. Pero Jacob, cuando iba rumbo a Parán Aram, precisamente Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti y en tu simiente, no en tus simientes, como si fueran varios hijos. En tu simiente, en una simiente que todavía no nacía, decíamos. No era el hijo mayor de Jacob, no era el primogénito, porque aquí ibas a ver un secreto maravilloso. La bendición iba a estar en el hermano, en el hijo menor. No era en el segundo. Se llamaba Judá, pero todavía estaba en los lomos de su padre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti y en tu simiente. Dios estaba haciendo un pacto maravilloso de rescate y no por el pueblo. Muchas personas cuando leen el Antiguo Testamento, de verdad es tan hermoso, es tan maravillosa la religión hebrea, la religión judía, que muchos están judaizando en lugar de poder convertirse a hijos de Dios. Ni siquiera cristianos, sino siendo cristianos se judaizan por el enamoramiento, la fascinación que trae todo lo que es el pueblo hebreo o israelita. Pero ahora no voy a referirme a ese pacto del pueblo de Israel, porque nosotros no somos del pueblo de Israel, no por sangre. No hay en mí nada que me diga que yo soy del pueblo de Israel, pero en sí, por voluntad de Dios, tú eres hija de Dios. El pacto que Dios estableció consigo mismo, jurando por él. El pacto que los hombres hacen con Dios es muy diferente. Por ejemplo, Jacob le dice a Dios, fíjate, después de que se le presenta a Dios y le dice, te voy a bendecir y no te voy a dejar y voy a estar contigo. Jacob, como en un signo de interrogación, dice, lugar espantoso es este. Esto es casa de Dios y yo no lo sabía. Unge una piedrita y le llama Betel y le ponen Betel allá a las iglesias. Aquí está la piedrita. No es cierto. Era él donde estaba la bendición. Era en el pacto que Dios había hecho antes de que hiciera bien o mal. Jacob y Esaú eran gemelos, por decirlo de esta manera. Estaban nacieron de un mismo vientre el mismo día. Pero sin embargo, Dios, antes de que hiciera alguno bien o mal, por el poder del que elige y por la misericordia y por la justicia de Dios, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto es lo que dice la palabra, y en esto tú estás incluido. En realidad, tú no estás incluido porque te hayas portado bien, porque hayas obedecido, sino por el poder del que te eligió para ser hijo de Dios. O sea, tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. No es que tú ames a Dios, es que Él te ama, pero de una manera extraordinaria y como es Él, sobrenatural, de una manera maravillosa. Si hablo del nuevo pacto, y es importante aclararlo, porque el antiguo pacto era un pacto, sí, de tal manera que era tan vistoso, que Moisés cuando venía de hablar con Dios, tenía que ponerse un velo, una máscara, por decir de esta manera, porque el resplandor era tan grande que cegaba a todos. Y les voy a decir lo que dice, este es el pacto en el que usted está. Por eso todo lo que toque tu mano va a ser prosperado. Por eso todo lo que tú digas va a ser prosperado. Tu vida va a ser bendita. Tu casa va a ser prosperada y bendecida y bendita. Tus animales, todo lo que tú toques por el pacto maravilloso. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra, con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual esa gloria había de perecer.
Esto era un antiguo pacto, un pacto que iba a ser perecedero, un pacto que llegado un momento iba a ser obsoleto. Ahora, en el verso 5 dice, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, para pensar que algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de que Dios nos hizo competentes. Él nos hizo competentes. Cuando hablamos de que estamos en un nuevo pacto y de por qué no confundirnos, sabes que la mayoría de iglesias evangélicas, cristianas, tienen un gran porcentaje de romanismo, tienen un ecumenismo en ellas mismas, una mezcla de tal manera que están, según, escapándose de una religión para caer en otra, y hacen una confusión tan tremenda, de tal manera que todos los cristianos, hablando cristocéntricamente, se llamen católicos, pentecostés, evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, cristocéntricos, vamos a llamar de esta manera. Hacen una mezcla de enseñanzas de tal manera que siempre se sienten indignos, siempre se sienten pecadores. Y si yo les muestro con la Biblia la justicia de Dios, buscan la manera de cómo condenarse. Entonces, ¿por qué dice esto? Entonces, ¿por qué aquello? No, nosotros somos pecadores. Si tú estás hablándote como pecadores, que te ves como pecador, aunque Dios te vea santo, tú te ves pecador. Tú le crees al espejo, tú le crees a la religión, tú le crees a lo que te acusan las circunstancias. Yo te estoy hablando en base a lo que habla Dios, al que dice, al que llama las cosas que no son como si fueren. ¿Por qué este pacto es mejor que otros? ¿Qué ventajas tiene que yo no sea pueblo de Dios y que yo no me afane, que yo no busque ser pueblo de Dios? Digamos que una cosa es ser solo pueblo de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. La palabra pueblo reúne a multitud de gentes. Soy hijo de Dios, pueblo de Dios, así sí. Soy hijo de Dios y siervo de Dios, así sí. Pero no soy siervo de Dios sin ser hijo de Dios. Porque si soy siervo de Dios, soy solamente asalariado. Y si soy pueblo de Dios, entonces no soy engendrado. Y cuando estoy hablando de los hijos de Dios, tú eres hija de Dios. Tú que me estás escuchando, por la voluntad de Dios somos hijos de Dios. Es cierto, físicamente yo soy un ser humano. Tengo carne, tengo huesos, tengo sangre, tengo ombligo. Adán no tenía ombligo, pero también tenía sangre, tenía carne, tenía huesos. Pero en el espíritu hay un hombre interior dentro de mí que no tiene ombligo. Yo fui engendrado por el Espíritu y tú también fuiste engendrado por el Espíritu. En ti va creciendo ese hombre interior que está llegando a la estatura del varón perfecto. Tus manos, entiende bien esto que te voy a decir, tus manos son las de Jesucristo. Tus manos son del ungido de Dios. Tú necesitas ver en ti a la persona de Dios en ti, en Cristo. Este es el poder del uno. Cuando tú le crees a Dios en este poder, en esto empiezas a entender todos los recursos que tienes como hijo de Dios. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los he enviado al mundo. Jesús dice, Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos para que sean uno solo como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ellos sean uno solo. El poder de la elección, vuelvo a repetir, no es porque tú te lo hayas merecido, pero en este poder de la elección hay otro nuevo pacto. El pacto fue firmado con sangre, con la sangre de Jesucristo. Ahora, tú tienes derecho y entrada a todos los recursos, todos los dones, todas las herramientas, los nombres, la protección, los amparos, todas esas cascadas. Tu ayuda, ¿quién es tu ayuda? El compromiso maravilloso de Dios contigo. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado, así dice el Señor a los hijos de Dios, así me dice a mí, a las hijas de Dios también, así he jurado que no me enojaré contra ti. Hija, no te reñiré, hijo, no te reñiré. Cuando yo veo la palabra, cuando la palabra se me revela,
Cuando veo el pacto de Dios que me dice, hijo, nunca te voy a dejar. Hijo, no te dejaré y no te desampararé. Siempre estaré contigo. Cuando Dios habla acerca de eternidad, habla de la vida eterna. Y cuando habla de la vida eterna, habla del sacrificio de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? El Señor dice, pero yo os digo, esto es, Dios hace el pacto conmigo. Tú no puedes hacer pactos, porque siempre que el hombre quiere hacer un pacto como Jacob, siempre le falla. ¿Sabes cuántas veces Jacob dio diezmo a Dios? Ninguna. Nada más los dejé en un segundo de suspenso. A quien le apartó los diezmos y los partió en 10 pedazos fue a un pastor. Y este pastor de las ovejas se llamaba Esaú. Y se lo dio por miedo, era su hermano. Entonces le dio en pedacitos los diezmos para que no lo matara. Pero su hermano lo amaba. Pero a pesar de todas sus marrullerías, y a pesar de que Dios ya le había cambiado el nombre, Jacob no creía como muchos cristianos no creen. No entienden, porque la palabra no debe de ser estudiada, debe de ser revelada. No abren su espíritu para entender el poder maravilloso del nuevo pacto. Bendiciones, hijos de Dios.